Muy bien, pues como les comenté hace algunos domingos, vamos a iniciar una nueva serie y es una serie acerca de la ley y los 10 mandamientos. Entonces, no saben en la que me metí. Ayer en la noche tenía 32 páginas de notas, citas, textos y dije, pues va, ya tocaba una maratónica toda la tarde, hacemos un break para comer, no se crean. Este, me di cuenta que voy a tener que hacer como 3 introducciones antes de llegar al primer mandamiento y luego vamos a ir ahí tratando de si puedo agrupar algunos mandamientos, pero realmente es un estudio o más bien una predicación. Quiero creer yo lo más exhaustiva posible acerca de los 10 mandamientos, es decir, la ley. ¿Por qué sigue siendo relevante la ley? Yo sé que es bien complicado escuchar esto y créanme, es más complicado de exponerlo porque, pues caray, vivimos en la época de la gracia, ¿no? Entonces, justo bromeaba con Jimmy porque cuando escucho la ley, inmediatamente viene a mi mente esta película de los 10 mandamientos, pero de Charlton Heston, esa que pasaban en Canal 5 cada Semana Santa. Entonces, los que no se rieron es que nunca, siempre tuvieron cable, bueno, son privilegiados. Se perdieron los 10 mandamientos de Charlton Heston, que por cierto fue una película muy galardonada hasta que llegó El Señor de los Anillos. Pero, no, neta, es neta. Pero bueno, o sea, es así como que suena de extraño a veces el incorporar el tema de la ley en tiempos de la gracia, como vamos a llegar a abordar esos puntos. Definitivamente ha sido tanto el énfasis de la gracia en nuestros tiempos, ha sido tanto el énfasis de el carácter disruptivo de Cristo hacia los fariseos, que de repente parece que no hay un parámetro, no hay un gobierno, no hay una legislación moral para nuestra vida y que todo es el resultado así nada más como que muy tranquilo y muy orgánico de nuestras buenas intenciones y de nuestro buen corazón. Y creemos quizás que espontáneamente el obedecer a Dios brota de que tenemos un corazón nuevo, de que nos convertimos, de que adoramos, de que servimos, de que cantamos, pero definitivamente nuestro corazón sigue y seguirá luchando con un montón de cosas. ¿Cuántos dicen amén? Ok, los sinceros dijeron amén. Entonces, básicamente, las ideas erróneas que se han acumulado respecto a los 10 mandamientos, quizás para empezar, es que ya no tienen relevancia para nuestra cultura. Las ideas erróneas de los 10 mandamientos quizás tiene que ver que de una u otra forma ya no encajan con nuestra vida diaria. De alguna u otra forma no sabemos cómo cumplirlos porque no entendemos cuándo es literal o cuándo no necesariamente es literal. Pastor, vamos a celebrar el Shabbat. No, a eso no me refiero. O sea, y eso es precisamente las cosas que quiero abordar a lo largo de esta serie. Por eso son como 3 introducciones y luego ya. Y básicamente en el mensaje de hoy quiero responder 2 preguntas muy básicas. Número 1, ¿por qué necesitamos otra vez escuchar acerca de los 10 mandamientos? Te voy a dar 5 razones. ¿Qué beneficios tiene este tema para nosotros? Y te voy a dar otras 5 razones. Así que bueno, pues vamos entrando en materia. Acompáñame a orar. Gracias, Dios, por este tiempo y gracias por esta reunión, por cada persona que trajiste, Dios, por esta cita divina que se presentó y que muchos de los aquí presentes atendieron, todos los aquí presentes atendieron con gozo, Padre Santo. Habla tú a sus corazones, Dios. Que tu palabra sea ese martillo que golpee el corazón más duro, pero al mismo tiempo sea ese bálsamo que pueda sanar, que pueda traer claridad al corazón más estrujado, más herido. Padre, tu palabra es útil y siempre, siempre, siempre apelamos
a esa utilidad para saber que es necesaria para todos los aspectos de nuestra vida. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, empecemos por lo primero. ¿Qué tal si definimos a qué nos referimos con la ley? Esencialmente hay dos palabras, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, para referirnos a la ley. En el Antiguo Testamento la palabra es Torá. Y me encanta el significado de Torá, que no tiene que ver con regla o norma, significa instrucción. Instrucción. La ley no era tanto un medio de regular la vida, sino de iluminar la mente del pueblo de Dios. Fue dada para el pueblo de Dios, para distinguirlos de los otros pueblos. ¿Cómo íbamos a saber cuál es el pueblo que Dios gobierna? Porque se nota, porque está en sus costumbres, porque está dentro de lo más profundo que puede tener un estado, que es su gobierno, su ley. Hay un Dios soberano que gobierna el universo y no lo hace de una forma arbitraria. Este Dios soberano que regula su universo, que se acerca a su universo de una forma intencional y personal, puso un medio para el cual sus criaturas puedan acercarse a Él, conocerlo a Él, sujetarse a Él y saber que somos parte o no de este gobierno. La otra palabra en el Nuevo Testamento es nomos, y esa sí tiene que ver con ley, regla, norma, etcétera. Básicamente a esto se referían los griegos. Es una regla de conducta que emana de una autoridad que se revela al corazón o que se impone exteriormente. Ahora sabemos que Dios, antes de imponerse, le plació revelarse. Y antes de hacer bajar su reino y ejercer el mismo dominio que han ejercido imperio tras imperio a lo largo y ancho de la historia universal, este reino viene pero no se incrusta violentamente en el corazón de las personas. Este reino invita, este reino es interno, este reino es como una pequeña levadura que poco a poco empieza a crecer y empieza a leudar la masa. Y me encanta ver el reino en cada persona, en cada país, pero en lo individual, esa levadura del reino empieza a crecer en nosotros. Ese sentido de pertenencia del reino empieza a crecer y empieza a impregnar todo lo que somos, todo lo que decimos, todo lo que hacemos, todos los aspectos de nuestra vida empiezan a ser leudados por esta levadura, y de pronto te das cuenta que entonces sí tenemos una ley universal. Si tenemos un rey, si tenemos un reino, si tenemos un gobierno, un soberano que ejerce su autoridad sobre sus criaturas, necesariamente hemos de tener también una ley. Así que, ¿por qué necesitamos entonces estudiar otra vez acerca de los 10 mandamientos? Primera razón, hay un relativismo moral cada vez más peligroso. El relativismo moral es esencialmente la idea de que mis principios son mis principios, los tuyos son los tuyos, y cada quien lo interpreta de forma diferente. Esto no es bíblico, pero tampoco es lógico. Si podemos encontrar principios y valores morales objetivos en todo el universo, entonces podemos determinar que los valores y los principios no son relativos, puesto que hay valores y principios que universalmente todos conocemos y valoramos prácticamente de la misma forma. La vida, la libertad, esencialmente son valores y principios universales que sabemos que cuando se tocan o se violentan, la persona que lo hace está actuando mal. De hecho, la sola noción de bien y mal tiene que partir de que hay un absoluto al cual apelar. De hecho, el creer que todo es relativo no es lógico,
porque la declaración de que todas las normas son relativas es al mismo tiempo una declaración de carácter absoluto. Entonces no podemos apelar siempre a la interpretación subjetiva de las personas cuando la moralidad sí existe de una forma objetiva. Tarde o temprano, quien afirme que algo está bien o que algo está mal, tiene que recurrir a una autoridad por encima de sí mismo para determinar si eso está bien o está mal. Y tú escalas y escalas y escalas en la autoridad para definir qué está bien o está mal y terminas en la Biblia. Terminas en los 10 mandamientos. Terminas en la noción de la moralidad cristiana. Entonces, el argumento moral es suficiente para que determinemos que no todo es relativo. Que si hay un dador, perdón, que si existe una ley moral escrita en el corazón de cada uno de nosotros y por medio de la cual intuitivamente podemos empezar a conocer y a distinguir la diferencia entre el bien y el mal, entonces hay un dador de esa ley moral. Y ese dador de la ley moral definitivamente es Dios. Segunda razón, y aquí les va una palabra muy larga. La noción de la hipergracia, donde todo se trata de la gracia, donde puedes hacer con tu vida un desastre, herir personas, hacer un desastre con lo que tienes y no pasa nada porque estamos en la gracia. Es una idea que ha hecho mucho daño. A esta idea exacerbada, donde la gracia es tan excesiva que anula de pronto el carácter santo de Dios, que anula así la ley de Dios, se le conoce como antinomismo. Antinomismo, anti contra nomos ley. Esencialmente, la creencia atenta contra la ley de Dios. El creer que solo estamos en la gracia y que la ley ya no aplica de ninguna forma, de hecho es contraria al Evangelio. Porque el Evangelio presupone que Cristo mismo para salvarnos, ¿qué hizo? Cumplió la ley. La necesidad de Cristo encarnado en la tierra obedecía a la necesidad de que hubiese un hombre justo, perfecto, alguien que observó la ley de Dios. Eso lo vamos a ver el siguiente domingo, pero me encanta que cuando Jesús dice, yo no vengo a abrogar la ley, sino a cumplirla, la palabra griega que utiliza es pleromai, que significa que la llenó hasta el tope, que está completa. Entonces Cristo no nada más viene a hacer algunos requisitos de la ley, la llena hasta el tope y la cumple con su vida y la cumple con su muerte. Y el tesoro del Evangelio es que ahora nosotros a través de Cristo, en Cristo y solo por Cristo, podemos cumplir la ley de Dios. No con nuestra propia justicia, pero sí con la justicia de Cristo, que es abonada a mi favor cuando le recibo por medio de la fe. Entonces, muy pronto se cae este chorito de la hipergracia. Muy pronto se empieza a caer este cuentito de que no nada más es gracia, 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 gracia y voy a hacer lo que me dé la gana con mi vida y con la vida de los otros. En algún punto hay un límite a esta creencia y el límite siempre está en los atributos de Dios. Dios no se contradice a sí mismo. Y no podemos hablar de gracia, 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 gracia al grado de llegar a ofender el carácter del Dios santo. Por cierto, 3 veces santo. Entonces, el antinomismo es una razón por la cual necesitamos conocer de nuevo la ley. Sí, la salvación es por gracia, por medio de la fe y no por la ley, definitivamente. No quiero que entendamos que nuevamente tenemos que enarbolar los principios de la ley de Moisés para que podamos alcanzar la salvación. La salvación es un hecho cuando recibimos a Cristo. Y te tengo noticias, la ley nunca salvó. Hay un librito ahí que se llama Gálatas, te lo recomiendo para la semana. Precisamente nos dice eso, la ley nunca salvó.
El propósito de la ley era guiarnos a Cristo. Entonces, para concluir con este tema, sí, la ley nos salva y la salvación es por gracia, pero aquel que es salvo en Cristo puede cumplir la ley de Dios. Tercera razón, una trivialización del carácter santo de Dios. Sabes, a veces nos parece muy fuerte que por una mordidita, un fruto, Adán y Eva hayan sido arrojados del paraíso. Y más fuerte, y yo entraba en mucho conflicto con eso, un hombre tan fiel como Moisés, nada más porque golpeó la roca en lugar de hablarle. Cuando Dios le dijo, háblale a la roca, Moisés estaba un poquito molesto con el pueblo de Israel. Y dijo, pues va, y como la otra vez le pegué, pues le pego otra vez. Porque es mexicano Moisés a lo mejor, y como lo que jala una vez, pues va a jalar otra vez, ¿verdad? Si jala, no lo arregles. Entonces, Moisés golpea la roca cuando Dios le dice, háblale, y el resultado es, no vas a entrar a la tierra prometida, chiquito. Ay, Dios, qué grueso. Y luego Saúl todavía estira un poco más la liga, pero de repente, por no acatar al pie de la letra una orden de Dios, ve y borra a toda la nación de Amalek. Saúl dice, bueno, pues ahí están las vacas y ahí está el rey. Bueno, todo menos las vacas es lo mejor de las cosas y al rey. Y Dios dice, te deseché. Ya, borrado Saúl, para siempre de la historia del pueblo de Israel. ¡Ay, qué Dios tan estricto! Entonces, cuando leemos a Cristo, que es manso y humilde, en el Nuevo Testamento, decimos, no, algo está mal aquí. Y muy pronto en la historia de la iglesia, un hombre llamado Marción vio ese contraste y dijo, no, como que este Dios del Antiguo Testamento es otro rollo. Este es un Dios enojado y acá tenemos un Cristo feliz, amor y paz. Se sienta contigo, anda descalzo, está barbón. Sí, todo lo que les encanta a los centennials ahora. Entonces, el tema es que de pronto hay este contraste e igual se trivializa el carácter santo de Dios. ¿Por qué Dios tomaba este tipo de decisiones tan rigurosas? Porque Dios es santo y no se juega con su santidad. Y sabes, Cristo, si bien es cierto, dio gracia, y si bien es cierto, fue paciente y compasivo, no menos cierto es que ese también fue el carácter de Dios a todo lo largo del Antiguo Testamento. Tantas veces perdonó a su pueblo, tantas veces mandó un profeta para perdonar una nación enemiga de su pueblo, a Nínive. Entonces, lo único que nos queda concluir es que ese Dios es el mismo Dios y que lo horripilante del castigo de la cruz es precisamente para mostrarnos a nosotros lo horripilante que son nuestras faltas y la ofensa al corazón de un Dios santo. Entonces, no, Dios no es sanguinario. La humanidad así está de desviada. La humanidad así se ha apartado del camino de Dios. Y no podemos trivializar eso y decir, no, sí me deja, no, sí hay chance. Dios es santo y su santidad no se contradice, y su ley es un reflejo de su carácter santo. Su ley es un reflejo de un corazón santo que ama la justicia, que ama la rectitud, que te dice, es que es por aquí y no hay otra. Es por aquí y es derecho, o no es. No es conforme al carácter de Dios. Para volver y para rescatar y darnos cuenta que vivimos, como decía Pablo en Hechos 17:28, en Él somos, nos movemos y existimos. Pues te tengo noticias, en Él implica que en el universo creado por este Dios santo, aquí estamos tú y yo interactuando. Y para conocer esto, Dios nos revela su ley.
Cuarta razón. La cuarta razón es un poco más corta que las anteriores. Esencialmente, hemos perdido una brújula moral en la sociedad contemporánea. ¿Cuál es el norte? ¿Cuál es la frontera entre lo bueno y lo malo? Utilitarismo. Si me sirve, si puedo aprovecharme de ello, entonces es bueno. Narcisismo. Si me hace feliz, ya no soy feliz con mi esposa, ya me voy a divorciar. Narcisismo. Eso es lo que hace al divorcio bueno. Eso es lo que de pronto transforma las cosas y dice, pues como no me hace feliz, entonces no es bueno. La frontera de lo moral ya no está en lo que Dios dice, sino en lo que yo siento. Y a lo mejor un día ya no me siento feliz siendo hombre. Entonces es bueno que yo cambie de género. Y a lo mejor un día podemos empezar a estirar la liga y yo no sé dónde rayos vamos a terminar. Por eso hay gente que se siente perro y camina en 4 patas y tiene manchitas como dálmata y todo el asunto. Y comen en platitos. No hay una brújula moral. No, es que no es eso. Es lo que te funciona. Entonces es pragmatismo. Tampoco es una ética conforme al corazón de un Dios santo. Porque lo que funciona tampoco es el estándar moral de la sociedad. Es lo que es verdadero. Y Pablo dice, la ley es santa, justa y buena. Caray, ¿a poco sí? Sí, yo puedo leer en el capítulo más largo de toda la Biblia, el Salmo 119, a un salmista que está exuberante de halagos, de gozo, de bendición hacia la ley de Dios. Todo el Salmo 119. A lo mejor nomás te sabes el 23. Te presento el otro. Lee el 119, 176 versículos dedicados a alabar la ley de Dios. ¡Oh, cuánto amo tu ley! Dices, ¿neta? Algo hay. La ley es santa, justa, recta. La ley es buena. Finalmente, eso es lo que hace que nosotros, como sal de la tierra, no nada más venimos a darle sabor, venimos a preservar. La sal preponderantemente tenía una función preservadora, más que sazonadora. Entonces, la iglesia de Cristo, la sal de la tierra, tiene el llamado a preservar la brújula moral de la sociedad. Cuando todos agarren monte, va a haber un remanente. Siempre hay un remanente. Siempre. Lo creas o no, ¿te parece que hay un éxodo masivo de la iglesia? Sí lo hay. Pero es una puerta giratoria, mira. A veces los que tienen 30, 40 años ya se están saliendo, pero hay gente hambrienta, dolida, necesitada que está entrando. Porque Dios siempre guarda un remanente que va a preservar la brújula moral de la sociedad. Quinta razón, hay una crisis en la ley natural. Romanos 2, 14 y 15 dice, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Como hay un legislador universal, y este legislador universal es un legislador moral y legisla una ley moral, todas sus criaturas nacemos con esa noción de la ley de Dios en nuestros corazones. Y Pablo está haciendo la distinción para los judíos y los gentiles que estaban en la iglesia de Roma. Y Pablo nota este patrón. Los judíos cumplen la ley porque la conocen. Intentan cumplirla. Al mismo tiempo,
¿Cómo le hacen los gentiles? Porque los gentiles de pronto parece que instintivamente tienen una ley. Dice Pablo, es que esa ley está escrita en su corazón porque siguen los dictados de su conciencia. Entonces la ley natural implica que hay un conocimiento interno de cuál es la voluntad de Dios. Nada más que Pablo también nos advierte en su carta a Timoteo que de pronto esta conciencia puede irse cauterizando. Entre menos se informa una conciencia de la palabra de Dios, más pronto esa conciencia empieza a ignorar los dictados de la ley natural. Es consecuencia de la pérdida de la brújula. Más esa conciencia empieza a agarrar monte. Una vez un periodista entrevista a Boris Yeltsin, aquel primer ministro ruso posterior a la desintegración de la ex Unión Soviética. Y Yeltsin, el comunismo era ateo, ¿no? Se supone. Bueno, Yeltsin empieza a traer sacerdotes ortodoxos, la religión predominante en Occidente, en Oriente, es la ortodoxa en Rusia. Entonces empieza a traer sacerdotes ortodoxos para enseñar en las escuelas. Y luego este periodista dice, caray, a Rusia le tomó 70 años de comunismo extrañar la religión. Y a Estados Unidos le tomó 200 años de libertad religiosa el empezar a sacar a Dios de las escuelas. Y conforme han ido sacando a Dios de sus escuelas, enseñaban los 10 mandamientos. Hasta donde supe y estuve investigando, en las cortes de justicia que había las tablas de Moisés que estaban de alguna forma en cuadros, en esculturas, en monumentos, también se han ido removiendo. Bueno, lo que sucede es que empezamos a borrar los vestigios de la ley natural y pronto esta ley natural comenzará a evadirse de los corazones de las personas. Entonces, podemos concluir que es necesario que analicemos otra vez y de forma exhaustiva la ley de Dios. Rápido con los beneficios también. Vamos al Salmo 19, 7 al 13. Y ahora sí vamos a ser un poquito más bíblicos. Salmo 19, 7 al 13. Es otra gran pieza de literatura ahí en los Salmos. Y dice, la ley del Señor es perfecta. Y la ley del Señor, que es perfecta, tiene consecuencias hermosas, al menos en la vida de quien escribió este salmo. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. ¿Cuándo fue la última vez que pudimos reflexionar de esta forma acerca de lo que Dios manda? Porque la neta, lo último que he escuchado en muchos años son quejas. Gente quejándose de que la religión le quitó su libertad. Y que esto es muy difícil. Y que esto es pesado. Y que esto es muy riguroso. Y que esto es insoportable. Y encuentro un testimonio aquí que me está diciendo que es deseable más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Y aquí viene la parte que me encanta. Además de todos los beneficios, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa.
El versículo 12 es fabuloso. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Pacatazo a la moral relativa. ¿Cómo vas a discernir tus errores si no te miras en el espejo de la ley de Dios y dices, mi Dios es santo y jala para este lado y yo estoy jalando para el otro? ¿Quién puede discernir sus propios errores? Y luego viene esta afirmación que suena como un ruego: absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Primer beneficio de la ley es que me acerca a la voluntad de Dios. La ley es santa, me muestra el carácter de un Dios santo, me muestra el corazón de un Dios santo y cómo acercarme a Él. Levítico 19:2. Voy a leer solo una parte y parafrasear lo demás. Entonces el Señor le dijo a Moisés: habla a toda la congregación de los israelitas y diles: santos serán, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Enseguida, inmediatamente después, Dios repite su ley al pueblo de Israel. Cada uno de ustedes ha de reverenciar a su madre y a su padre y guardarán mis días de reposo. Yo soy el Señor su Dios. No se vuelvan a los ídolos ni se hagan dioses de fundición. Yo soy el Señor su Dios. Cuando ofrezcan sacrificios de ofrendas de paz al Señor, ofrézcanlo de tal manera que sean aceptos, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta el versículo 12, mandato tras mandato tras mandato. Todo parte de la primera idea: yo soy su Dios y yo soy santo. La ley me acerca a la voluntad de Dios. Una conciencia bien informada con la palabra de Dios me acerca a su voluntad. Sí, hay cosas que no son blancas ni negras. Desgraciadamente, en nuestra vida cotidiana hay muchos grises y solamente una conciencia bien informada por la palabra de Dios ha de determinar si esos grises verdaderamente son grises o si de pronto salta a la luz el verdadero color y la verdadera naturaleza de las cosas. Quizás entonces nos demos cuenta que no hay tantos grises como creíamos. Oseas 8:11 pone un escenario muy triste. Ustedes saben, Oseas escribe a un pueblo de Israel que se ha ido por los ídolos mal, muy mal. Dice: por cuanto Efraín, es otra forma como el profeta se refiere a todo el pueblo, por cuanto Efraín ha multiplicado altares para pecar, en altares para pecar se le han convertido. Versículo 12, escucha con atención. Aunque le escribí 10,000 preceptos de mi ley, son considerados como cosa extraña. Son considerados como cosa extraña. Ni me va ni me viene. Son extraños. Consecuencia, una depravación generalizada en toda la nación. Y este versículo lo podemos contrastar con Oseas 4:6 y nos damos cuenta cuál es el problema toral en esta sociedad que se retrata en el profeta Oseas. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de Dios, recuerda que ley es instrucción, entonces el conocimiento estaba ligado a la memorización y a la práctica de la ley. Entonces, como has olvidado la ley de Dios,
yo también me olvidaré de tus hijos. Una decadencia moral, un pueblo que se ha apartado y que se ha alejado de su Dios verdadero y se ha ido tras los ídolos, está retratado aquí como un pueblo ignorante de la ley, cuyos mandamientos, aunque son muchísimos, son cosa extraña, no son importantes en esta sociedad. Al mismo tiempo, segundo beneficio, hay bendición en hacer la voluntad de Dios. Deuteronomio 28 dice: y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Condición: si obedeces al Señor tu Dios. ¿Cuáles son? Bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu sueldo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. ¿Todo por qué? Por cuidar, cumplir todos sus mandamientos. Hay bendición en la obediencia. Ciertamente hay bendición en la obediencia. Y ya los vi a todos con signos de pesos. Bájenle 2 rayitas, ¿sí? Porque ahorita vamos a obedecer. Sí, Dios mío, no estoy obedeciendo. Mateo 7. Ahora vemos con este contraste. Jesús dice, Mateo 7, 2 fundamentos, 2 contrastes, 2 tipos de personas. Al término del Sermón del Monte, o bueno, el cierre del discurso, tiene esta ilustración tan poderosa. El discurso en el cual Jesús mismo se convierte en el nuevo legislador de la ley, en el legislador no de una nueva ley, sino del espíritu de la ley, es decir, lo que verdaderamente entraña cada precepto. Lo vamos a ver la siguiente semana. Al término de este discurso, Jesús termina con una enseñanza. Dice, hay 2 personas. Uno, el que me oye y hace las palabras que yo le digo, edificó su casa sobre la roca. Y el otro hace lo contrario. Edificó su casa sobre la arena. Hay una situación común a los 2. Vienen los vientos, vienen las tormentas, vienen las broncas. La distinción no es que no haya problemas, que uno tiene problemas y el otro no. No, a los 2 les vienen las mismas cosas, pero uno los soporta. Uno está firme, uno es inconmovible. Uno no dice, ay, pues ya, ¿para qué voy a la iglesia? Uno está firme porque la roca en la cual está firme es la obediencia a lo que Dios dice. En otras palabras, la fe es la manifestación de la obediencia a lo que Dios dice. Esta persona está firme y el otro está siendo arrastrado por todo ese tipo de corrientes. Entonces, la ley y el cumplimiento de la ley son testimonio de la palabra activa en nuestras vidas. La palabra activa hace libre al creyente. Ahora vamos a Santiago, porque Santiago va a completar esta enseñanza. Santiago 1:22 rápido dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Híjole, qué fuerte está esto. O sea, Santiago es tan pragmático, de pronto es como que, pues no pierdas el tiempo, bro. O sea, si nada más vas a oír y no te vas a esforzar en hacer, Santiago es un hombre de acción. Santiago dice,
¿Tienes fe? Enséñame tus obras. ¿Estás enfermo? Ve a que hagan oración por ti. ¿Estás en tentación? Resiste al diablo. Santiago es así. Es esa gente muy ligada hacia las acciones y hacia los objetivos. Santiago dice, no la oigas nada más, hazla. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pero después de mirarse a sí mismo e irse, se olvida de qué clase de persona es. ¿Te has dado una mirada en el espejito de la ley de Dios? ¿Ves cómo decía el salmista? ¿Cómo puedo conocer mis propios errores? Necesito mirarme en el espejo, porque este espejo es una bendición para mí. Este espejo me da libertad. Este espejo me muestra la realidad. Este espejo me muestra la verdad y la verdad me hace libre. Definitivamente libre. Tercera razón, tercer beneficio de la ley. La ley hace evidente mi naturaleza pecaminosa. Romanos 7, 7 al 11. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. ¿Qué dice Pablo aquí? Yo no sabía que codiciar estaba mal hasta que la ley me lo dijo. Pero luego pasa esto, y yo creo que nomás le pasa a Pablo, ¿no? ¿Sabes lo que está mal? ¿Sabes el corazón de Dios, el mandato de Dios respecto a una situación en concreta? Pero algo de ti te dice, no, no se arma, no es por ahí. El relativismo moral te dice, no, pues es que para ti no aplica. El pragmatismo te dice, no, a ti no te funciona. El narcisismo te dice, no, no vas a ser feliz. Sí, Dios dice eso, pero tú no lo hagas, te estás privando de algo. Sí, definitivamente lo que la ley hace es hacer evidentes esos deseos en nuestro corazón. Ya no nos podemos engañar a nosotros mismos. Ya no podemos andar por ahí con el cuello levantado y decir, ya lo logré, ya sé, ya aprendí, ya he madurado. Digo, tiene que haber una maduración progresiva, pero yo creo que más bien cuando nos vemos en ese espejo y cuando la ley hace evidentes esas tendencias, esos instintos en lo más profundo de nuestro corazón, más bien aplicamos la del que crea estar firme, mire que su pie no caiga. Aplicamos la de vivir con un corazón contrito y humillado, porque espejito, espejito me ha dicho que traigo bastante equipaje ahí guardado, pero que yo no lo tengo que sacar solo. El Espíritu Santo con este espejito me va a ir diciendo, mira, saca, mira, quita, mira, deshazte de eso. Otras ilustraciones muy comunes de Pablo, desvístete de eso, quítatelo como si fuera una ropa, un trapo sucio y vístete otra vez. Entonces la ley hace evidente nuestra naturaleza pecaminosa, dice Juan, 1 Juan 3:4, todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si yo estoy cruzando ese límite, entonces es porque la ley en primer lugar me está mostrando ese límite. La ley trae el conocimiento del pecado. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? La ley trae
el conocimiento de nuestra necesidad de redención en Cristo. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Entonces yo necesito a alguien que me haga justo, alguien que me permita cumplir esa ley, alguien que llene el vacío que hay. Me encanta esta canción que dice: cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte fallé escalar, porque pone en perspectiva lo apartados que estamos del carácter de Dios. Hay un abismo y no lo podemos cruzar. Y ese monte de la santidad y de la perfección de Dios es imposible de subir para cada uno de nosotros. Pero Cristo subió al monte y desde el monte nos dijo: sí es la ley, pero la ley empieza en tu corazón. Empieza en tu corazón. Y precisamente el entender esa ley, el entender finalmente que es Cristo, me lleva a otro beneficio hermoso, y es que en Él tengo libertad. La libertad no es el ejercicio de una espontaneidad ilimitada. Significa ser liberado de la esclavitud del pecado para vivir de una manera que refleje la naturaleza y el carácter de Dios. Romanos 6:15, 6:14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el problema es que este texto, fuera de contexto, dice: no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero si leemos poquito antes y poquito después, o mejor todo de corridito como debería ser, nos vamos a dar cuenta de esto, que contradiría lo que Pablo dice más adelante. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón. Ojo, obedientes de corazón. No para que me vea el pastor, no para que Dios me premie, no para que suceda lo que quiero que suceda, como quien frota una lámpara maravillosa y quiere 3 deseos. Obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados, y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. La ley trae libertad. Mejor dicho, conocer la ley nos da la luz de a cuál amo hemos estado sirviendo. La ley es como un ayo, dice Gálatas, hasta que viniera Cristo. Ese ayo, esa nana, ese cuidador, ¿qué es lo que quiere decir esta palabra? Estaba presente para apuntarnos hacia Cristo, para apuntar la necesidad de redención que tenemos de Él, para apuntar a la necesidad de ser libres. Porque cada vez que hemos estado sujetos a algo, concretamente a algún estilo de vida pecaminoso, nos hemos hecho esclavos de ese estilo de vida pecaminoso. Y la ley te muestra el corazón de Dios y te dice precisamente dónde está la infracción para que no continúes con ese estilo de vida pecaminoso. Porque básicamente lo que encierra Romanos 6 es una gran verdad. La libertad como tal no existe.
Porque este es un juego de dos reinos. Hay un reino de oscuridad y de pecado donde yo creo que soy el rey. Y hay un reino de libertad, de obediencia a la justicia, que es de Cristo. No hay un punto intermedio, ni hay una libre espontaneidad donde yo verdaderamente hago lo que quiero de forma libre. No, amado. Estás condicionado por una naturaleza pecaminosa. Te pongo un ejemplo. Trata de llevar un estilo de vida más saludable. Te pongo un ejemplo. Trata de poner metas en tu crianza, en tu matrimonio, en tu vida diaria. Y te vas a dar cuenta que es más difícil perdonar que guardar rencor. Te vas a dar cuenta que es más difícil hacer lo correcto que hacer lo que te dé la gana. Te vas a dar cuenta de que tu voluntad verdaderamente es esclava de tus deseos. Y que aun cuando dices, no, yo quiero jalar para allá, hay algo dentro de ti que te está esclavizando. Y que todas las veces anteriores que te rendías ante esos deseos es porque eras parte de otro reino y no de este reino. Pastor, pero yo ya le entregué mi vida a Cristo y sigo pecando, amado. El pecado ya no es tu rey y ya no es tu amo, pero sigue siendo tu enemigo. El pecado ya no te esclaviza. Hay libertad en Cristo, ¿sí? Al que no es oidor olvidadizo. Ve cómo dice Santiago más arriba y me encanta. Dice, pero el que mira atentamente, Santiago 1:25, a la ley perfecta, la ley de la libertad y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Este será bienaventurado en lo que hace. Hay libertad. Si el pecado ya no me esclaviza, pero sigue antagonizándome, sigue siendo un enemigo, un estorbo, un lastre en mi vida. Y si yo no tengo la ley de Dios que me muestra el corazón de Dios y que me guía a Cristo, estoy cerrando la única puerta de salida de mi captor. Y si Cristo no está del otro lado, muy pronto voy a terminar como estos esclavos de la época de la guerra civil en Estados Unidos. Estos esclavos, hubo múltiples casos registrados de liberaciones de esclavos que terminaban regresando con sus amos. No sabían qué hacer con su libertad. Un intelectual, Alexis de Tocqueville, decía esto mismo acerca de la política en Latinoamérica. Dice, en Latinoamérica hay dos patrones. Dice, la gente se carga hacia la anarquía cuando se cansa de destruir y se carga hacia la dictadura, mejor dicho, se carga hacia la anarquía cuando se cansa de obedecer y se carga hacia la dictadura cuando se cansa de destruir. Principios del siglo XX, este cuate escribió eso. Y dime si no es un patrón. Pues nomás ve tu hermosa América Latina. ¿Estados fallidos o estados dictatoriales? Hay una ley interna que se opone a la ley de Dios. Dice Pablo más adelante en Gálatas, que lo del espíritu se opone a la carne y lo de la carne se opone al espíritu. Hay una colisión de ambas cosas y solo hay libertad en Cristo. Y el último gran y hermoso beneficio de la ley es que exalta la importancia de la obra de Cristo en mi vida. Romanos 8:3, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo.
enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. Sí necesitaba cumplirse la ley. No vino a abrogarla, vino a cumplirla. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amado, nuestra redención fue el costo por la desobediencia de esa ley. Nuestra redención nos lleva otra vez a mirar esa ley con gozo, a mirar esa ley como el texto que leímos al principio. Es perfecta, restaura el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, es más deseable que el oro, más dulce que la miel y que el destilar del panal. Amados, necesitamos considerar a Dios en su integralidad y en su ser absoluto, donde Él es santo, donde Él reina, y como soberano y como gobernante ha dado una ley para que nosotros conozcamos su corazón y nos acerquemos a Él. Más que todo, sabiendo que éramos incapaces de cumplir esa ley, envió a su Hijo a caminar igual que nosotros. Sí, Pablo dice, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Él padeció lo que tú padeces. Él padeció esos instintos. Él padeció esa debilidad, pero se mantuvo firme y condenó al pecado en la carne para que nosotros cumpliéramos el requisito de la ley. ¿Quiénes cumplen el requisito de la ley? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo. Dios, no queremos ser como este reino de Israel que, teniendo 10,000 preceptos de la ley, aunque sabemos que es una hipérbole, que es una exageración, teniendo la ley ahí tan exhaustiva, la tenía como cosa extraña, y que luego fueron destruidos por falta de conocimiento, por negarse a meditar en esa ley. Dice el Salmo 1 que es bienaventurado el hombre, el varón, que no anda en consejo de males, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores has sentado, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en esta misma ley medita de día y de noche. Y luego viene la promesa: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Contrástalo con Oseas, con el pasaje de destrucción, y te das cuenta lo importante que es para nosotros el volver a considerar el corazón santo de Dios, el dejar de negociar su santidad, sus preceptos, y volvernos a Él, porque Él ha puesto un mediador para volver a Él. El requisito, el abismo que nos separaba, fue quitado.
Y ahora a través de vivir en el Espíritu podemos escalar ese alto monte. A través de vivir en el Espíritu podemos cumplir la ley. A través de estar en Cristo podemos no solamente obedecer, sino gozarnos en ella. Padre Santo, conviértenos nuevamente en un pueblo que medita en tu ley. Conviértenos en un pueblo santo como tú eres santo. Conviértenos en esa sal preservadora, no solamente de la moral, sino de la verdad, del amor, de la justicia, de la esperanza.